Yo soy el doctor Iván Villalobos, pediatra de la ciudad de Cali, y pertenezco a la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría a nivel nacional y hago parte de nuestro grupo de pericultura de acá de la ciudad llamado Prevacam, y he sido invitado hoy por el grupo de Crianza y Salud para hacer la moderación de este tema tan relevante y tan importante para nuestros chiquitos y chiquitas, que es el sueño saludable. Entonces, Claro que les comentaba también que teníamos una invitada muy especial, y les presento a la doctora Laura Machado. La doctora Laura es pediatra de la Universidad del Valle, de acá de nuestra ciudad, y tiene un máster en Fisiología y Trastornos del Sueño en la Universidad de Murcia, en España, y pues realmente muy relevante, un tema de amplio conocimiento, donde la doctora es experta, y pues qué mejor invitada para hablar de esta temática que la doctora Laura. Me alegra muchísimo que tenerla como invitada, me alegra mucho que vamos a conversar sobre este tema, y bueno, y más saber que estamos transmitiendo el día de hoy desde nuestra querida ciudad de Cali, que a propósito recibió una maravillosa noticia el día de hoy. Es que vamos a recibir la COP16 entre el mes de octubre y noviembre, donde pues realmente vamos a demostrar qué tan capaces somos nosotros de manejar un evento de estos, y qué bonito premio para nuestra capital pues de la biodiversidad. claro que sí. Muchas gracias por la invitación porque es un espacio muy interesante, como compartir y resolver las dudas que alcancemos de los papás. Entonces me parece que es un tema que nunca pierde vigencia, ¿no? Correcto, perfecto. Bueno, doctora, entonces vamos a comenzar Ujú. efectivamente hablando, y pues para nosotros hablar de este tipo de temáticas es importante comenzar como por lo básico, y tenemos que comenzar tratando de definir a qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de sueño saludable en nuestra población pediátrica. Sí, con este tema hay mucha controversia en algunas edades. Digamos que depende mucho de el sueño. Es como un rompecabezas, yo siempre digo, y es la suma de muchas cosas que son biológicas, del desarrollo, de las hormonas, pero también son de la sociedad, del lugar donde nacemos, de la costumbre de nuestra familia. Entonces, hay cosas que son como que se pueden moldear o que van a depender de la época, incluso donde hayamos nacido. Pero para hablar de un sueño saludable en términos generales, es el sueño para cualquier persona, incluso para nosotros, con el cual tú te levantes con energía y con la capacidad de funcionar bien durante el día. O sea, en el caso de los niños es un sueño que les permita crecer adecuadamente y tener un desarrollo sano. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Digamos que los niños, hay como unas tablas muy famosas del tiempo que debe dormir un bebé y realmente si el bebé está durmiendo lo suficiente o no, y son como una orientación, pero yo siempre le digo a los papás que se basen más en su propio hijo y en las señales que su hijo les da de si están durmiendo lo que tienen que dormir o si está teniendo algún problema. Y básicamente es leer las señales de los bebés. Entonces, en los niños pequeños, más que seguir una tabla específica, es ver si tu bebé se levanta contento, con energía, de buen ánimo, sonriente, después de cada siesta o en la mañana. Es una buena señal de que durmió lo necesario, porque se levanta contento. Si en el día es un bebé que está alegre, obviamente los bebés tienen sus épocas, pero que durante el día la mayor parte del tiempo está tranquilo, va su desarrollo acorde a su edad, está ganando peso y talla acorde a su curva, sin compararlo con nadie más. Esas son buenas señales de que mi niño está durmiendo lo necesario. En los niños más grandes, uno sí trata de que sean, digamos, en los escolares, sobre todo por la parte del colegio, no solamente es importante la cantidad de horas, sino el momento en el que las duerma. Entonces, dependiendo de la hora en la que entramos a estudiar, también tenemos que mirar a qué horas tenemos que acostar al bebé. Entonces, todo eso es importante para hacer un sueño saludable. Pero digamos que a partir de la época del colegio, uno considera mínimo unas 9 horas de sueño en un niño sano, que eso es algo muy general porque cada caso tiene sus consideraciones diferentes. Pero lo importante es que tú veas que tu niño se levanta contento, está bien su desarrollo y está bien su crecimiento. Esas son buenas señales de que el sueño está adecuado, digamos, en cantidad de sueño y que su sueño es reparador. Hay otras cosas que de pronto podemos tocar más de hábitos, de cuáles hábitos son saludables y cuáles hábitos de pronto no tanto, eh, que dependerá mucho también de la dinámica familiar, pero en general esas son buenas señales de que tu bebé está durmiendo lo que tiene que dormir. Es correcto. Es importante para todos que nos ha quedado claro a qué corresponde el hecho de cuando hablamos de un sueño saludable. Y qué buena frase
que comenta la doctora Laura cuando habla de que el niño se despierta contento, se despierta feliz. Quiere decir que efectivamente fue un sueño reparador, que es una de las cosas que nosotros más buscamos. Exacto. Hay una cosa que yo también le comento mucho a mis pacientes y que todos los papás deberían saberlo, mamás, cuidadores y todas las personas relacionadas en los entornos de crianza, y es básicamente que el sueño, junto con la nutrición y junto con la actividad física, hacen parte de esos tres pilares fundamentales de un adecuado desarrollo y de un adecuado crecimiento. Entonces, ya nosotros sabiendo a qué corresponde ese sueño saludable, entonces esa es una de las cosas importantes, pero ¿por qué otras cosas es importante que nosotros como pediatras debamos recomendar y los padres deban reconocer la importancia de ese sueño saludable? ¿Qué otras importancias adicional a esa que acabamos de comentar? Digamos que el sueño tiene muchas funciones, incluso hay funciones que todavía no se han podido organizar muy bien en la parte como científica, pero hay funciones que son de reparación y de restauración del cerebro principalmente, también de otros órganos. Es como el momento donde no es como pensábamos antes que uno se apaga, todo lo contrario, el cuerpo y el cerebro sigue funcionando, sigue haciendo sus funciones, pero en un modo diferente donde se encarga sobre todo como de limpiar, como de consolidar lo que aprendimos en el día, eliminar las cosas que nos estresaron, eliminar toxinas del cerebro, como la basura de las células de nuestro cerebro. En los niños pequeños ayuda a afianzar lo que aprendieron en la parte del desarrollo, de la memoria, del aprendizaje. Entonces es como la forma de consolidar lo que aprendimos, limpiar lo que no nos sirve, como repararnos y restaurarnos para el otro día. Entonces, tener un sueño de buena calidad es muy importante, porque de hecho lo que más vemos en los niños que tienen mala calidad del sueño es problemas de comportamiento. Entonces, es una forma indirecta de saber qué tan grave es tener un problema de sueño, cómo nos afecta tanto. Pero además, el hecho de tener un sueño de mala calidad por mucho tiempo, en niños incluso pequeños, se ha visto que de adultos tienen más riesgo de tener enfermedades, incluso hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, digamos que no es simplemente dormir, es dormir bien, descansar y complementar, digamos, lo que ocurre el día con lo que ocurre la noche para tener un buen descanso. Entonces, sí, sobre todo para la parte de la memoria, el aprendizaje, es muy importante. Eso que estás comentando, doctora, es vital porque a veces los papás e incluso los mismos niños en algunas etapas de la vida, predominantemente en la población Sí, adolescente, no le dan la importancia al sueño. Y efectivamente el sueño, no, cuando uno menciona y cuando uno manifiesta, no, es que efectivamente lo que queremos es que sea un sueño reparador, pero esa palabra cuando nosotros decimos reparador, fíjense lo magnificada que debe estar. O sea, mire los problemas de aprendizaje que pueden ocurrir cuando no tenemos un sueño reparador, los problemas de memoria que pueden haber, ya los problemas de rendimiento durante el día, ya en las personas adultas, por ejemplo, la actividad laboral, el afianzamiento de muchos aprendizajes del día. Entonces, el sueño es algo más que solamente un momento del día que cuando se oculta el sol, entonces simplemente vamos a descansar y el cuerpo entra en un estado de reposo absoluto y ya nos estamos dando cuenta, como nos acaba de explicar la doctora Laura, que no es un estado solamente de reposo, sino de regeneración celular, de recuperación, de reoxigenación, de recambio celular, y no es solamente el mero estado basal que se reconocía anteriormente. Entonces, eso me parece bastante interesante, doctora, que se los haya podido aclarar a todas las personas que nos están acompañando y que volvemos al tema. exacto. A eso vamos al... Perdóname, te interrumpo con algo importante ahora que mencionaste a los adolescentes, y es que en los adolescentes hay algo muy importante y es, y no solo, y en los adultos también, en nosotros también, y es que también es importante el momento en el que dormimos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las personas que hacen turno lo sabrán, pero no es lo mismo dormir 12 horas en la noche a dormir 12 horas en el día. No funciona igual, la parte hormonal no funciona igual, el descanso no es el mismo, y cuando tenemos déficit de sueño, que pasa mucho con los adolescentes, por ejemplo, esos adolescentes que se quedan hasta tarde en el celular o haciendo tareas o viendo televisión y se acuestan 1, 2, 3 de la mañana y al otro día tienen que madrugar para el colegio, van como haciéndoles falta 2, 3 horas de sueño todos los días y se acostumbran y entonces el fin de semana duermen todo el fin de semana
para recuperar eso y no se recupera completamente, ¿no? Ese sueño se perdió. Se recupera hasta cierto punto, pero la mayoría no. Entonces es importante también que en cuanto a sueños saludables sepamos en qué momento debemos dormir y es en la noche, idealmente. Es vital, es importante. Yo sé que probablemente hay muchas personas que lo desconocen porque no están en el mundo de la medicina, pero nosotros los que trabajamos alrededor de la medicina y que trabajamos y que de pronto nos gusta, somos afines a este tema, y la doctora que es experta, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que esto es un fenómeno netamente hormonal. Esto depende exclusivamente de un ciclo hormonal y que si bien en que, como decía la doctora, en el día pueden haber momentos de sueño, no va a ser lo mismo que dormir en la noche, porque hay fenómenos que no ocurren durante en las horas del día, y que esa secreción de esas hormonas, que son las que en teoría van a ayudar a que ese ciclo sea regulado, pues se van a activar. Esas sí funcionan con ciertos horarios, ellas no funcionan directamente con los momentos de sueño que nosotros en teoría tengamos o los adolescentes quieran aprovechar. Por eso es que ese sueño termina no siendo reparador, por ejemplo, en el ejemplo de los adolescentes. O sea que es muy importante lo que acabas de decir. Exactamente. Hay otra cosa que es bastante interesante, y es el manejo del sueño por edades. Entonces, ¿cómo es el tema de a qué edad nosotros podemos comenzar a hablar de sueño saludable, a pesar de que ya has dado algunos tips? Pues mira, yo creo que realmente los bebés saben dormir desde antes de nacer, ¿no? Es algo que tenemos que tener presente. Desde el útero, el bebé ya tiene periodos donde duerme y donde está despierto, incluso la mamá lo siente. Y los prematuros, cuando nacen prematuros por alguna razón en las unidades de cuidado intensivo, los pediatras también ven cuando el bebé duerme y cuando el bebé está despierto. Entonces, digamos que para ciertas edades hay unas recomendaciones generales, pero yo creería que sobre todo el primer año, hablar de sueño saludable es hablar del sueño que tu bebé necesita dormir para funcionar, lo que hablábamos, que su desarrollo vaya bien, que su peso y su talla vayan bien, que durante el día esté contento, esté con energía, y digamos que ese sueño se va a dividir en sueño en la noche y sueño en el día, porque los bebés, sobre todo los menores de 2 años y medio, todavía necesitan hacer siestas en el día. Entonces, si tu niño menor de 2 años, por alguna razón, todo el día está irritable, no hace ni una sola siesta, quiere dormirse pero no es capaz, y eso se vuelve constante, no es una época, sino es algo constante, es algo que tenemos que evaluar, porque ya no sería saludable, habría que mirar qué es lo que sucede, porque normalmente antes de los 2 años iba a haber sueño en la noche y sueño en el día. Entonces eso es importante que lo sepamos. Normalmente un bebé pequeño, recién nacido, va a tener periodos de sueño que son como suerte. Hay bebés recién nacidos que duermen súper bien toda la noche, hay otros que duermen mitad en la noche, mitad en el día, hay otros que incluso es al revés y duermen todo el día y la noche no. Pero digamos que a esta edad, lo que ayuda mucho a que el sueño sea saludable en un recién nacido es que la lactancia materna, si es tu decisión, esté bien consolidada. La mayoría de los pacientes que vemos con problemas de sueño en pequeños, menores de 2, 3 meses, no son realmente problemas de sueño, son problemas de alimentación. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde el bebé no puede alimentarse, se vuelve irritable, no gana peso, lo están despertando cuando está dormido para comer, se le desorganiza todo, mamá se estresa mucho y termina haciéndose un problema que se afecta a todo, pero el problema original era el sueño, era la alimentación, perdón. Entonces, bebés chiquitos que crees que tienen un problema de sueño, siempre mirar cómo está alimentándose, si tiene una alergia, un reflujo, si tienen problemas en el agarre con la lactancia, un frenillo, la succión o algún problema que haya en la lactancia. Eso sería en los chiquitos. En los grandes, digamos un poquito más grandes, hay épocas donde el sueño también se puede afectar, y es sobre todo cuando empiezan a aprender cosas nuevas, cuando empieza la alimentación complementaria, porque pueden tener cambios en su alimentación, cambios en la forma de hacer deposiciones, y todo eso nos va a afectar el sueño. Pero digamos que si tú crees que tu bebé se levanta contento, mantiene un horario regular, normalmente uno consideraría que sigue siendo un sueño saludable. Obviamente siempre que tengas dudas, pues hay que consultar. Y digamos que dependiendo de cómo haya sido la organización de ese sueño, desde etapas tempranas, pues esos hábitos usualmente se pueden mantener después más fácil. Entonces, hablar de sueños saludables, yo creo que ese es el comienzo, porque es una buena forma de sentarse con papá y mamá y decir, bueno, ¿cómo quieren que sea el sueño de su bebé? ¿Qué han pensado? Les han hablado de sueño seguro, les han hablado de estas cosas, les han hablado de esto, sentarse a revisar la alimentación, revisar los horarios de la mamá, los horarios del papá, y entre todos organizar como algo a lo que queramos llegar. Y es como organizar esos hábitos de la familia. Incluso es un buen momento para que la misma familia sepa si uno como papá o mamá está cometiendo errores en sus hábitos de sueño, porque a veces consultan porque el bebé no duerme,
y resulta que ellos se quedan hasta las 2, 3 de la mañana viendo televisión y el bebé está ahí en la habitación con ellos. Entonces son cosas que a veces se nos pasan por alto. Entonces hablar de sueño saludable, yo creo que es desde el nacimiento, teniendo en consideración que cada paciente es diferente, pero además que cada familia también, y que todos los bebés tienen sus procesos diferentes. Entonces eso, mientras lo tengamos presente y no comparemos nuestro bebé con otro, yo creo que se puede desde que nace. Perfecto. Eso que acabas de mencionar es bastante, probablemente son cosas que mucha gente no conoce, que la gente desconoce y la gente asume que desde que el bebé está peque, entonces, o está recién nacido, entonces se cree que el niño entonces tiene que tener un ciclo de sueño, o asume de que el ciclo de sueño del bebé es exactamente igual al del niño más grande, al del lactante mayor, inclusive al de los mismos adultos. Entonces el problema comienza a ser es para los papás, porque le dicen a uno en el consultorio: "Oh, doctor, es que mi hijo no duerme en las noches, duerme en el día, pero duerme por ciclos", y es importantísimo nosotros comenzar a explicarle a los padres que efectivamente esto es lo esperado en ellos. O sea, ellos en estos primeros días o ese primer mes de vida, para ellos el día y la noche son exactamente iguales, no hay diferencia alguna. Entonces, pues los ciclos de sueño van a ser similares. El problema del sueño va a ser es para los papás, que obviamente tratar de adaptarse y amoldarse un tiempo mientras el sueño se comienza a regular. Entonces, qué chévere que efectivamente nuestros papás y las personas que están conectadas sepan ya y entiendan que el sueño es diferente en varios momentos, en varias etapas, pero debe ser saludable desde el nacimiento. Así, sobre todo el primer año, hay muchos cambios, ¿no? bastantes, claro, es cuando se da como toda esa adaptación, ¿no, doctora? Toda esa adaptación a ese sueño ideal, pero de ahí para allá ya viene otra palabra que mencionaste muy importante, y es el sueño seguro, porque no es solamente, el sueño saludable abarca muchas cosas, de hecho lo abarca todo, porque abarca un sueño eficiente, abarca un sueño seguro, ¿ya? Y abarca lo que conocemos como medidas de higiene del sueño, que es como lo que más tenemos que fomentar nosotros, los pediatras, dentro de nuestra consulta para con nuestros pacientes. Entonces, que se den cuenta en qué momento es que efectivamente sucede algo o no sucede algo. Entonces, eso me lleva a la siguiente, doctora, que es básicamente, nosotros en pediatría estamos acostumbrados, y en la medicina, a hablar de factores protectores, factores de riesgo. Y hemos hablado mucho de muchos factores protectores, hemos ya mencionado muchas de esas conductas que consideramos positivas, ¿ya? Pero también tenemos que poder entender cuáles son esas banderas rojas o cuáles son esos signos de alarma o signos de peligro que deberíamos tener nosotros en cuanto a los trastornos de sueño, porque si bien consideramos que es una medida importante, también pueden aparecer algunas alteraciones que pueden generar disrupción en este proceso normal, que es el sueño. Entonces, pensar en esas señales y cuáles son esas señales de alarma en las que tenemos que pensar, doctora. Pues podemos hacerlo como por edades. Digamos que los niños menores de 6 meses, uno sabe que el sueño los primeros meses, lo que hablabas, depende, el ciclo de los niños pequeños no es como el nuestro, que es luz-oscuridad, por eso se divide en duermo en la noche y en el día estoy activo, sino que el ciclo de los bebés es comida y dormir, comida y dormir. Y el sueño de ellos es un sueño fraccionado, así justamente, es un sueño que es por bloques, digamos. Entonces, eso equivale a que un niño sano, recién nacido, va a tener sueños durante el día y durante la noche. O sea, va a dormir durante el día y durante la noche. ¿Qué quiere uno? Que ojalá duerma más en la noche que en el día. Eso sería un logro. Y que el tiempo que está despierto durante el día le dé para ganar peso, ganar talla y desarrollarse bien. Entonces, una señal de alerta sería un bebé pequeño, digamos, menor de 6 meses, que no haga ninguna siesta en el día, por ejemplo. Uno dice, bueno, algo pasa, porque uno sabe que la mayoría de los bebés tienen sueño y están cansados y necesitan dormir algo durante el día. Que no duerman nada en las 12 horas del día es una señal de alerta de que puede haber alguna molestia en ese bebé que está haciendo que no pueda descansar. Entonces puede ser alguna alergia, algún problema en la alimentación, algún dolor, y eso es importante, ¿no? Tenerlo presente. Entonces, alerta a los bebés pequeños, esa sería una alerta en cuanto a las formas de dormir. ¿Qué otra cosa podría ser una alerta? Los bebés que, por ejemplo, cuando están durmiendo, si llegara a
pasarse que se ponga morado, que se ponga pálido, que tú veas que no está respirando y al rato vuelve y arranca, digamos que es un motivo de consultar. Los bebés pequeños tienen como una respiración que puede ser muy irregular durante el sueño, sobre todo en algunas fases del sueño, pero normalmente no tiene por qué ponerse pálido ni morado. Si esto ocurre, es una señal de alerta y hay que consultar. Entonces, esas serían como dos cosas grandes de alerta en los niños pequeños que uno diría, eso no es normal. Y en cualquier edad, el ronquido. Nunca es normal roncar, ni en los niños, ni en los bebés, ni en los adultos, ni en nadie. O sea, una persona que ronque debe consultar siempre para saber si ese ronquido es un problema respiratorio del sueño o no. Entonces, que un bebé ronque no es normal. Interesante, doctora, cómo la gente normaliza el ronquido y llegan a la consulta diciéndole a uno, no, doctor, yo no, por cosas de la vida le puedo preguntar, mamá, ¿tu niño ronca? Sí, doctor, desde siempre. Como si fuera... Papá también, dicen, igual que el papá, y no, pues el papá tiene que consultar al de adultos y el niño tiene que venir, porque ninguno debe roncar. El comentario. Salió el papá y efectivamente eso es importantísimo, manifestarles que no es normal. Tampoco es normal respirar por la boca, por ejemplo. Que no, es que él duerme con la boca abierta toda la noche y respira por la boca durante el sueño. Eso no es normal, hay que revisar. Entonces son cosas que siempre, digamos, en los niños pequeños son alertas porque uno dice, algo pasa, hay que investigar. No necesariamente son cosas graves, pero son cosas que se deben evaluar. En niños más grandes, digamos que siempre se levanta irritable, es una buena señal de que algo pasa durante el tiempo de sueño que no está haciendo su función, que es restaurar, descansar. Entonces hay que evaluar la cantidad de tiempo que está durmiendo, la relajación antes de dormir, el ambiente donde duerme que sea relajante, que de pronto no haya mucho calor o mucho ruido, mucha luz que lo esté molestando, y que no afecte su desarrollo. O sea, si un niño ya tiene problemas en el desarrollo, o por ejemplo va al colegio, esto es muy notorio en niños de colegio, y empieza a tener problemas de aprendizaje, de concentración, de que se distrae con todo y se atrasa en el colegio, que no se puede quedar quieto en la silla, digamos que esto es una señal de alerta de que puede haber algo en el sueño que pueda estar haciendo que ese niño esté cansado. Entonces esto también es otro punto importante en las señales de alerta, y es que los niños pequeños no muestran el cansancio como los adultos o los adolescentes, que si uno tiene una mala noche, el otro día uno está con sueño así todo el día, no, ellos se ponen irritables o hiperactivos o con déficit de atención. Entonces esas son señales que me dicen a mí que el niño puede estar durmiendo mal. Y a veces uno dice, no, pero ¿cómo dormir mal si está súper inquieto, no se queda quieto en ningún lugar, no para sentado? Y es una señal de que el sueño es de mala calidad. Entonces, hay que evaluar el comportamiento del niño, cómo se levanta en la mañana, cómo le está yendo en el colegio, y si ronca o hace algún ruido extraño durante el sueño, esas son señales de alerta, de niños sobre todo preescolares y en primaria, ¿no? Que son los niños que uno más nota como esos problemas escolares que a veces es la profesora la que se da cuenta. Que dice es que su niño no está prestando atención, algo le está pasando porque este año le está yendo mal, empieza a bajar el rendimiento escolar, y uno revisa y se da cuenta que tiene problemas de sueño. Entonces, esas son cosas también de alerta. En los adolescentes es un poquito más parecido a los adultos, pero principalmente es eso, la parte del desempeño académico es una buena señal de que algo pasa y el sueño no es reparador, y también el hecho de que ronque. Y en los adolescentes ya empieza a haber más sueño en el día. Entonces es el típico adolescente que se queda dormido en clase, o se monta al carro y en 2 segundos está dormido en el carro, o se duerme en la ruta yendo al colegio, devolviéndose del colegio. Entonces todas esas señales son señales indirectas de que algo pasa en la noche que no está cumpliendo su función. Perfecto, o sea, muy claro y muy práctico, doctora, el hecho de que usted haya comenzado desde las primeras etapas de la vida, porque no son las mismas recomendaciones y no son los mismos signos de alarma que tenemos que tener presentes siempre o para todos como si fuera algo uniforme. No, realmente en cada edad tiene su problemática y cada edad tiene su dificultad. Entonces es importante que esas señales de alarma que bien acaba usted de puntualizar en cada grupo etario sean tenidas en cuenta, porque realmente son muy relevantes y a veces inclusive al mismo médico, inclusive al mismo pediatra se le puede pasar. Por ejemplo, eso que acabas de comentar del tema del comportamiento, eso es vital, ¿ya? Y hoy en día quieren algunos encasillar a los niños a cada rato, se comportó mal, ¡pum!, TDAH, trastorno por déficit de atención inmediatamente. No, esperemos, miremos a ver qué es lo que pasa, qué sucede, ampliemos el panorama y definamos a ver si efectivamente puede corresponder a eso o es algo de pronto más fácil de tratar, como por ejemplo una deficiencia de sueño.
exactamente. Apegándonos a estas recomendaciones, doctora, usted tocó entonces ahora un tema que efectivamente depende directamente de estas señales de alarma y son esos trastornos del sueño, ya como esas alteraciones del sueño. Y a veces muchas personas se asustan cuando uno habla de trastornos del sueño como si fueran cosas de difícil manejo en teoría, y realmente la mayoría de ellas pueden llegar a mejorar con unas simples medidas de higiene de sueño, como usted bien ha comentado ahora. Entonces, la pregunta radica es, ¿hay algún tratamiento específico ya o algún manejo que se le pueda dar a algunas de estas alteraciones del sueño, y de pronto que usted nos comente cuáles son como las más comunes o las que más nosotros podemos ver y enfrentarnos a? Entonces, sí, yo creo que uno de pediatra, cuando llega el paciente con un problema del sueño, sí es muy importante, y para los papás también, esa tarea como de organizar muy bien los síntomas para saber cómo a qué corresponde ese problema. Entonces, digamos, saber a qué hora se acuesta el niño, qué hace unas horas antes de dormir, si ahí tienen rutina de relajación, dónde duerme, si se levanta en la noche, y tratar de saber qué lo levanta en la noche en la medida de las posibilidades, si se le puede preguntar al niño mejor. Eh, si eso ocurre todas las noches o es de vez en cuando, a qué hora se levanta, si ese despertar en la mañana es fácil o por el contrario hay que pelear para que se levante al colegio, si hace siestas. Entonces, tratar de organizar los síntomas, porque hay problemas de sueño que se pueden dividir como en grandes grupos, y es uno, toda la parte respiratoria, otra, toda la parte de parasomnias, que es lo que hablamos nosotros, le ponemos ese nombre, pero es donde está el grupo de sonambulismo, hablar dormido, tener pesadillas o terrores nocturnos. Y hay otros trastornos que son un poco más raros en niños, que son como de movimientos raros durante el sueño, pero lo más común que está, o la principal causa de consulta, es que el niño no puede dormir, que sería algo parecido a un insomnio, que ya vamos a hablar un poco de eso, que el niño tenga problemas respiratorios, o que el niño tenga, que camine dormido, que hable dormido, que sueñe cosas feas. Digamos que esos son los tres grandes grupos por los que la mayoría de los niños consultan. Entonces ahí es donde uno debe como clasificar. Y claro, todo tiene tratamiento. De la parte respiratoria es como el enfoque de uno principalmente, porque es lo que más impacto tiene. O sea, respirar mal durante el sueño tiene muchas malas consecuencias. Entonces uno siempre debe descartar que no haya apnea de sueño, que quiere decir que el niño no solo ronca, sino que cuando duerme tiene episodios donde la vía aérea, que va desde la punta de la nariz hasta acá, se cierra por alguna razón y el aire no puede entrar bien. Entonces se cierra, el oxígeno en el cerebro cae un poquito, el cerebro se altera porque no puede dormir, no puede, digamos, que sentir que está respirando, y por eso el sueño es inquieto, es un sueño que no es reparador, es un sueño que, así el niño no sea consciente, su cerebro sí se está despertando todo el tiempo tratando de acomodarse para respirar, y es un sueño que tiene consecuencias cuando no se da tratamiento. Entonces, saber que un niño tiene o no tiene apnea es fundamental para tratar cualquier otro problema de sueño. Y luego está la parte de las parasomnias, que es un tema también muy común en niños, que es todos estos comportamientos extraños. Entonces, si el niño se levanta gritando, llorando, asustado, y la mamá va corriendo al cuarto, y es como si el niño hubiera tenido una pesadilla, pero no la reconoce, está como mirando al techo y cuesta calmarlo, y el niño se vuelve a dormir y al otro día no se acuerda. Esos son los famosos terrores nocturnos, que también son muy comunes en niños pequeños, y también hay que saberlos distinguir de las pesadillas, que es donde el niño sí se despierta llorando, pero es capaz de reconocer a sus papás y de contarles que soñó, y si se acuerda el otro día. Entonces, digamos que son, y tratar de diferenciar este tipo de conductas es importante. Allí en ese grupo también están los niños que hablan dormidos o caminan dormidos, que también hay que tratar de no bajarle importancia a esto, porque también puede ser muy angustiante para la familia que un niño camine dormido. Entonces, siempre averiguar qué tan frecuente le sucede, cómo están sus hábitos, si se está viendo muchas pantallas, se está acostando muy cansado, si hay algún factor estresante o qué ha pasado, que no se ponga en peligro ese niño por la noche. Entonces, digamos que sí, todo tiene tratamiento dependiendo mucho de la causa por la cual está provocando ese problema, y el diagnóstico que lleguemos con ese paciente. Entonces, siempre que ustedes sospechen un problema de sueño, consulten con su pediatra. Si pueden grabar al niño en ese momento roncando, respirando mal o haciendo algún movimiento, hágalo y se lo muestran al pediatra, porque eso nos va a servir también para ayudar a agilizar un poco el diagnóstico, porque dormir es importante. O sea, dormir bien, es, como hablamos, es muy importante. Entonces, si podemos o tenemos dudas de que nuestro niño no está durmiendo bien por la razón que sea, pues siempre debemos evaluar. Y fíjese, doctora, que va muy concatenado a lo que usted ha comenzado a hablar desde un principio, y es que la mayoría de este tipo de condiciones podemos resolverlas simplemente con unos adecuados hábitos de sueño. Nosotros en el mundo pediátrico a esto le tenemos un nombre muy bonito, es el ritual de sueño,
¿ya? Y ese ritual de sueño, que son como esas cosas y todas esas recomendaciones alrededor del proceso del buen dormir de nuestros chiquitos, saber que cuando se altera cualquiera de esas cosas, independientemente de cuál haya sido esa alteración, puede generar un trastorno de sueño, ¿ya? Y ahorita, por ejemplo, que usted hablaba de las pantallas, que es tan común en los niños más, en los chiquitos más grandecitos y todo esto, no solamente que se exponga a largos periodos de tiempo de las pantallas, sino el contenido de lo que está viendo. Claro. Para nosotros, los que somos papás, eso también es importantísimo porque nosotros tenemos que tener, en teoría, el control de ese tipo de situaciones y de circunstancias. Tenemos que controlar qué ven nuestros hijos, porque eso también influye mucho sobre ese adecuado buen dormir, ¿ya? Y ese buen dormir para nosotros va a manifestarse en un buen despertar, como bien lo enfatizó usted desde un principio, que me pareció excelente, el decir, se despierta contento. Esa frase yo creo que es vital, es muy importante a la hora de no hablar de este tipo de alteraciones. Yo creo que ha dado usted, doctor, un repaso muy interesante y muy importante sobre lo que es el sueño saludable. Hay una última cosita y vamos a pasar ya con las preguntas que nos han realizado antes de un cierre bonito con unas breves conclusiones que usted nos pueda regalar. El objeto de apego o el objeto transicional, que para nosotros los pediatras es un buen amigo, y los padres preguntan mucho sobre ese objeto transicional o ese objeto, ay doctor, es que mire que mi hijo no suelta esa sábana, no suelta ese pañal o no suelta ese peluche y anda con eso para arriba y para abajo, entonces, y duerme con eso y si se le pierde no se puede quedar dormido. ¿Qué tan importante es ese objeto de apego o ese objeto transicional en torno a un sueño saludable? Entonces, la importancia del objeto de apego se la da el bebé, porque usualmente, muchas veces el objeto de apego no lo ponemos nosotros, el bebé lo escoge, más o menos, ¿no? Pero si es una decisión, digamos que importante saber que no hace ningún daño, es algo que es justamente transicional, es una asociación que el bebé tiene con dormir. Entonces es algo que el bebé, nosotros aprendemos asociando cosas. Por eso los bebés pequeños cuando ven el plato y la cuchara, por ejemplo, se emocionan porque saben que van a comer. O cuando ven el coche, se emocionan porque saben que van a salir a pasear. O cuando llegan al consultorio del pediatra, se ponen a llorar porque saben que los van a revisar. Entonces ellos asocian ciertos lugares o elementos con ciertas acciones. Tu bebé asocia dormir con lo que tú hagas todos los días, así lo quieras o no. Entonces, si tu bebé asocia ese muñeco y siempre está con él, pues ese se vuelve su objeto de apego y se vuelve algo que él necesita o cree que necesita para dormir y realmente no es malo. Lo único importante es tener todos los lineamientos de sueño seguro. Entonces yo normalmente lo recomiendo después del año de edad. Antes del año de edad trato de que no haya nada en la cuna, por lo que es otro tema, pero la parte de sueño seguro. Les tengo aquí un ejemplito del muñeco de apego que yo recomiendo, que es este, que es incluso es muy sencillito, pero que es importante el objeto de apego que no tenga nada que el bebé pueda arrancar, ni nariz de mentiras, ni ojos, ni orejas, ni nada que se pueda tragar, que sea liviano y se pueda lavar fácil, y que no tenga como costuras ni cosas que pueda abrir. Y si lo van a usar y pueden comprar dos, mejor, porque usualmente uno se va a dañar y entonces tienen el otro por si acaso. Pero sí es importante que sea un objeto que sea seguro y no que después vaya a haber accidentes por tener ese objeto en la cuna. Y normalmente él va a ir dejando ese objeto solito. No hay que presionar al bebé para que lo deje, no por eso va a tener ningún problema. Normalmente solito va a ir dándose cuenta que no lo necesita. Es correcto. Es el punto básico es que cuando uno revisa las guías de sueño seguro, no solamente pues guías nuestras, sino las guías, por ejemplo, americanas, que para nosotros son como tan importantes y que tienen tan buena evidencia, y las mismas guías europeas, entre las europeas, las españolas, que para nosotros también son bonitas, y de hecho las que nosotros también hemos ido construyendo en nuestro país. Cuando se habla del objeto de transición o cuando se habla de sueño seguro por debajo de los 6 meses, definitivamente en el sitio donde bebé duerma no tiene por qué haber absolutamente ningún objeto. Eso sí es vital. Sí. Y que usted lo a partir del año, pues lo vuelve más seguro, lo vuelve mejor. Cuando uno va a las guías, ellos dicen, no, a partir de los 6 meses. Pero entre más tardío yo pienso que es mejor, es más favorable. Y eso que usted comentaba, y que es que el bebé o que el niño o la niña escogen su objeto, pues eso sí también es importante, porque para ellos eso es lo que va a servirles para generarles tranquilidad, ¿ya? O para generarles calma o relajación al momento de irse a su cama.
O sea que Exacto. ahí sí, bueno que nosotros los podamos inducir más o menos a un objeto que sea seguro, Sí. pero finalmente ellos son los que van a terminar decidiendo sobre qué es lo que van a denominar ellos como seguro. Si Ok, ya uno ve que el niño está muy apegado a un juguete, por ejemplo, que no es seguro, pues ahí sí toca esperar que se duerma y sacarlo, ¿no? Que es lo que uno pudiera hacer. Pero digamos que la idea es tratar de que los objetos a los que el bebé tenga acceso sean seguros en general, exacto. para que no haya ese problema. Bueno, pues doctora, vamos entonces a pasar algunas preguntas que nos han hecho Perfecto. en el chat. Y pues tenemos una pregunta del doctor Eduardo Juárez. Nos Ujú. pregunta, hay un interés creciente por la melatonina en algunos papás por usar en bebés o en niños pequeños. Pregunta que si se tiene el mismo problema y qué mensaje pudiéramos sugerir con respecto al uso de la melatonina. Bueno, la melatonina es una hormona natural que produce el cuerpo, que es la hormona del sueño. Es una hormona que se produce cuando estamos en condiciones de oscuridad. Se produce porque nuestros ojos sensan la luz y envían una señal a una zona del cerebro donde la hormona se produce y nos dice es de noche o es de día. Por eso es importante la oscuridad a la hora de dormir. Eh, Se vende como suplementos naturales que puede la gente comprar como gomitas, venta libre, o se vende como fórmula médica, como medicamento. Normalmente no se debe usar ni en niños pequeños, menos comprarlo uno autoformulado y tiene unas indicaciones médicas específicas para ciertos problemas de sueño. Por ejemplo, en adolescentes, en algunos niños con autismo. Pero, ¿qué pasa con la melatonina? Más allá de si es segura o no, que eso es importante, por eso la gente no debe automedicarse realmente, menos con una cosa que produce sueño o podría inducir el sueño, porque realmente tampoco es que sea un sedante, no es que uno se lo tome y se duerma. Cuando estamos hablando del sueño y de todo lo que afecta al sueño, como la relajación, las rutinas, el ambiente, estamos como si estuviéramos saltándonos todo eso que es más importante y llegando a dar un medicamento y no hacemos nada más, ¿no? Entonces, no va a funcionar tampoco. Y muchos papás llegan a la consulta de pediatría porque dicen, yo le di eso, me funcionó 15 días y luego otra vez está igual, porque no solucionamos realmente qué pasaba con ese sueño, nunca investigamos, nunca evaluamos los horarios, nunca evaluamos las pantallas, la relajación. Entonces, por un lado puede ser inseguro y más automedicarse, por otro lado no funciona, si no atacamos realmente qué es lo que pasa en el sueño. Y una de las cosas que implica para nosotros los pediatras eso es explicarle a los papás qué es normal y qué no a los niños pequeños. Y los despertares nocturnos no son una enfermedad en sí, son comunes en los bebés pequeños. Que uno puede hacer cosas para mejorarlos, sí, puede hacer cosas para que el sueño de toda la familia mejore también. Eso lo hago yo, por ejemplo, en las asesorías que hago virtuales, pero en sí un despertar por la noche de un bebé de 6 7 meses no es una enfermedad solito. Y a veces con el afán no sé, que duerma, de que lo comparamos con el bebé de otra persona que desde los 2 meses duerme solo y no se levanta, entonces empiezan a usar medicamentos y cosas que pueden ser peligrosos. Entonces la recomendación es no automedicarse, buscar siempre ayuda para saber si hay algún problema de sueño que pueda hacer que tu bebé le cueste descansar y mirar los hábitos y lo que ocurre alrededor del sueño. Hay otra cosa que yo siempre le digo a mis pacientes y es, no es lo mismo tener sueño que estar relajado para dormir. Y un bebé necesita ambas cosas. Yo puedo tener mucho sueño, pero es la famosa niño de que pelea con el sueño porque el ambiente no lo ayuda a relajarse, porque hay visita, porque hay gente, porque lo carga una persona, lo carga otra, por ejemplo, los niños pequeños, porque el papá está viendo televisión y se escucha, porque la mamá está estresada por alguna razón, entonces todo el ambiente lo estresa y por más sueño que haya, el bebé nunca va a tener ambas cosas para poderse dormir. Entonces todo esto es muy importante evaluarlo antes de simplemente pasar a un medicamento que se salta todo este proceso que es tan importante de los hábitos. Es cierto, doctora, completamente de acuerdo. La doctora Vanessa Suárez nos hace un comentario que simplemente que qué rico pues dormir y ver a nuestros niños creciendo sanos y durmiendo bien y que pues siempre tener en cuenta ese pico de hormona de crecimiento que se genera durante el sueño, pues precisamente lo que decíamos ahorita, en el sueño crecemos, no es un estado basal de nuestro cuerpo, sino que es un estado bastante activo. Lo que pasa es que nos estamos recuperando por un lado, regenerando por otro y activando algunos otros procesos que nos van a ayudar durante el día si efectivamente hacemos de que ese sueño sea realmente reparador. Tenemos otra pregunta por acá, doctora. Eh, Comentaba que para esos niños que duermen poco en el día,
pero debemos intentar mantener como las siestas. ¿Cuánto sería lo mínimo de una siesta para decir que quedemos tranquilos? Pues mira, realmente la siesta mínima que uno quisiera es media hora, porque es lo mínimo que dura un ciclo de sueño en un bebé pequeño. Digamos que menos de media hora uno pensaría no alcanzó a cumplir ni siquiera un ciclo completo, ¿sí? Eh, entonces, digamos que sería como lo mínimo. Pero también depende mucho de lo mismo. Si tu bebé duerme media hora y se levanta irritable, de mal genio, es una señal de que algo le pasó, o algo lo levantó, o alguna necesidad insatisfecha de pronto del pañal, comida, sed, calor, y yo puedo ir a apoyarlo y tratar como de relajarlo para que vuelva a dormir. Digamos que esas cosas me ayudan. Pero no es que todos los bebés tengan que dormir siestas de 2 horas o de hora y media, o no, mínimo media hora. En niños pequeños sí recomendamos que la siesta no dure más de 2 horas y media, sobre todo en esos bebés pequeñitos menores de 3 meses, porque los bebés muy pequeñitos hacen como un ciclo de sueño largo en las 24 horas del día. Y yo como mamá quiero que ese ciclo de sueño no sea a las 3 de la tarde, sino a la hora que yo estoy durmiendo, para que podamos dormir todos. Entonces, digamos que esas son las recomendaciones, pero una mínimo media hora sería lo ideal y ojalá que cuando se levante esté de buen ánimo. Con eso ya sabes que puede ser que sus siestas sean cortas, pero son reparadoras. Exacto, y que sepa también que esas siestas van a ir cambiando conforme el tiempo va avanzando y se van reduciendo el número de siestas durante el día, ya entre el niño más años va teniendo. Ya, eso también es muy importante que lo sepan. Hay un comentario último, doctora, creo yo, porque ya se nos ha acabado el tiempo antes de que usted haga un comentario de cierre, y es que si recomienda usted el colecho. Pues miren, con el colecho hay mucha controversia, yo creo que nunca se va a llegar a un acuerdo. Eh, es verdad que hay una forma técnica de hacer un colecho que no sea tan inseguro, eh, pero digamos que es algo que en la vida real es difícil de cumplir, porque uno puede buscar en internet las normas del colecho seguro y son difíciles. Primero porque se necesita casi que el colchón sea muy duro, que la mamá duerma sin almohada, sin cobija, que es difícil para algunas personas. Y por otro lado, involucra que la mamá esté siempre en esta posición como de C, donde siempre tiene que estar dándole la cara al bebé y el bebé tiene que estar siempre así. Yo creo que si la mamá logra por fin dormir, que es difícil en la noche cuando tenemos un bebé recién nacido, dormir en la misma posición es muy incómodo. Entonces, nosotros siempre recomendamos como la cohabitación, que es básicamente estar lo más cerca al bebé, pero en su propia superficie, incluso en esas camas de Next to Me, que son como esos colechos que se pegan a la cama, que la mamá está ahí Buenísimo. cerca, puede acomodarse, puede arroparse, la mamá puede tener su almohada, puede voltearse, puede pararse al baño, el bebé está en su propia superficie, está seguro, y si necesita la lactancia está a unos centímetros de distancia, y luego lo puede volver a poner en su espacio, que está casi que conectado a la cama, pero cada uno está como en una superficie diferente y hace que la mamá pueda estar también más cómoda de poder al menos moverse, porque es difícil cumplir con todos los criterios en un niño pequeño. En un niño grande, de esos bebés que se pasan a la cama de los papás, digamos que es lo que la familia le funciona. Realmente no hay estudios que digan que el niño se va a malcriar o va a tener un problema en el desarrollo por esto. Ojalá que ambos papás estén de acuerdo con la decisión y estén contentos y todos descansen bien. Si eso se logra y todos descansan bien y todos están en común acuerdo con la decisión, hasta que ustedes quieran y como ustedes quieran, digamos, no hay un problema. Lo que uno revisa es que todos estén, digamos, satisfechos con esta decisión y estén seguros de lo que están haciendo y lo hagan de manera segura en la medida de las posibilidades. Pero en los niños pequeños sí es mucho mejor tener como su propia superficie, tanto para la comodidad como para la seguridad del bebé. Cierto, o sea, claramente después de determinada edad y por recomendación, como nos dice la evidencia, a partir de los 6 meses, la decisión es muy familiar, porque es que el colecho es un tema que genera mucha controversia precisamente por eso. No, es mejor que no, no, es mejor que sí. Nadie conoce las dinámicas familiares de nadie, son diferentes. Y si mamá y papá quieren dormir con su hijo, su hijo tiene 3 años, pues que duerman con su hijo, que eso no le va a producir nada. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas dormimos con nuestros papás hasta cierta edad. Lo más importante es que tengamos un sueño seguro, saludable y reparador, como acabaste de comentar, doctora, que es importantísimo. Y Totalmente. algo, yo creo que con esta cerramos porque sí me pareció bonita e interesante. ¿Qué medidas de relajación para dormir pudiera recomendar? Pues miren, hay varias cosas y depende también de la edad, pero digamos que
la rutina de relajación debe ser sencilla y práctica y la debe poder hacer cualquier persona que cuide al bebé, en términos generales. Y debe ser algo que los papás también disfruten hacer. Entonces yo siempre le pongo la parte de alimentación, la parte de bajar las luces de la casa y de pronto hacer alguna actividad tranquila con ese bebé, dependiendo de la edad, la actividad tranquila puede ser jugar, cantar, caminar por la casa y ver por las ventanas, o puede ser hacer un rompecabezas en niños más grandes, o pintar, o cerrar el día. Eso sirve mucho a los niños de colegio, que a veces por el día a día no hay tiempo de charlar, sino, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Tienes tarea? No, ya. Entonces, más bien como sentarse en la mesa y cada uno cuente lo que más le gustó del día, lo que menos le gustó, lo más bonito que le dijeron, lo que no le gustó que le dijeran, como cerrar un poquito el día de lo que pasó, para enterarnos también qué pasó en el día del otro, y después de eso que haya un baño, si la familia quiere y si al niño le gusta, o un masaje. El masaje, la parte de tocar a la persona, el tacto ayuda mucho a los bebés a relajarse. Entonces, sí recomiendo como el masaje, que puede ser incluso ya en la cuna cuando el bebé ya se vaya a dormir. Ya en los niños más grandes, uno puede incluir, por ejemplo, un cuento en la habitación, puede incluir una oración si quiere, incluso en esos niños que ya empiezan a hacer como sus pataletas, uno ya puede empezar como a jugar un poquito con la situación y dejarlos elegir algunas cosas. Entonces, que escoja la pijama que quiere usar o el cuento que quiere leer, digamos que para que él sienta que está participando. El muñeco con el que quiere estar en la rutina de sueño, etcétera. Y en los adolescentes sí es muy importante varias cosas. Uno, evitar todo lo que sean bebidas energizantes en la medida de las posibilidades, pero sobre todo café y gaseosa y té, que a veces se nos olvida que eso también puede producir, afectar el sueño, por lo menos después de las 4 de la tarde, ¿no? El ejercicio en los adolescentes a veces hace que les quite el sueño, sobre todo si lo hacen tarde-noche. Entonces tratar de si hacemos ejercicio que sean las primeras horas del día. Hay gente que no le afecta el ejercicio, pero hay gente que sí, entonces hay que tenerlo en consideración. Y soltar pantallas por lo menos unas 2 horas antes. Eso sería lo ideal. Pantallas no es solo celular, sino videojuegos, tablet, todo lo demás. Claro. Porque todo esto afecta la secreción de melatonina, que hablábamos de la oscuridad de las pantallas, y afecta la relajación. Entonces, digamos que la rutina va a ir cambiando a la medida que el niño va creciendo, pero si yo logro acostarme en un estado de relajación, pues tengo un sueño más tranquilo. Pues doctora, muchísimas gracias. Le pido por favor un mensaje de cierre para nosotros concluir este bonito live que hemos tenido en torno al sueño saludable. Bueno, primero, darle las gracias a las personas que están aquí con nosotros. Espero que hayan podido resolver sus dudas y que tengan en cuenta que el sueño es muy importante, que no minimicen las cosas que les preocupan, que consulten siempre y que entiendan que el sueño hace parte del mismo día. Entonces, a veces no encontramos una explicación para algo que esté pasando en el sueño y hay que revisar qué pasa en el día. Si el niño tiene algún problema, algún dolor, algún problema en el colegio, bullying, algún problema en su alimentación, todo eso puede afectar el sueño. Entonces, va todo de la mano y hacen un conjunto completo. Y siempre consultar. Esa es la recomendación, no quedarse simplemente pensando que puede ser normal, sino que aprovechen la consulta y pregunten para que salgan de las dudas y se tengan toda la información para tomar decisiones. Entonces, eso sería como el mensaje más importante. Pues, doctora, le agradecemos muchísimo por este live. Realmente es un tema muy importante y nos ha quedado claro todo lo concerniente a un sueño saludable. Gracias nuevamente por todo. Espero que nos podamos encontrar en otros espacios académicos y espero que a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, muy activas, muy pendientes, pues haya sido de su agrado y hayan podido aclarar, como bien dijo la doctora, todas las dudas. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una muy bonita noche. Doctora, gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, que estén bien. Que estén muy bien.